Soy Alejandro Terry, médico cubano, vivo en Dubái y cuento historias reales. La de hoy es una de ellas. Hay un momento exacto en el que tú sabes que te están cazando. No lo ves venir, no escuchas ninguna señal de alarma, no hay música de fondo que te avise, pero lo sientes. En una de las ciudades más caóticas del planeta, con una cámara en la mano, sudando bajo un sol que no perdonaba, rodeado de tuk-tuks, vacas y el olor mezclado de especias y gasolina. ¿Qué pasa cuando un cubano que creció aprendiendo a leer la calle en La Habana Vieja se enfrenta al mejor estafador de Sri Lanka? Eso pasó y no fue la única vez en ese viaje. 3 momentos, 3 desconocidos, 3 historias que no vienen en ninguna guía de viaje, en ningún blog de turismo, en ningún video de YouTube que hayas visto antes. Esto es Sri Lanka y antes de contarte lo que me pasó ahí, necesito que entiendas algo muy importante, porque si no entiendes dónde estás parado, no vas a entender nada de lo que viene. Sri Lanka, una isla pequeña, para ser exactos, pero no te dejes engañar por el tamaño. Está ubicada en el Océano Índico, justo debajo de la India. Tan cerca que si la miras en el mapa, parece que se va a pegar al continente de un momento a otro. La separa un estrecho de apenas 30 kilómetros en el punto más angosto. 30 kilómetros de agua entre esta isla y el subcontinente más poblado de la Tierra. Tiene aproximadamente 22 millones de habitantes y el tamaño de Cuba. Más o menos. Pero ahí se acaban las similitudes, porque lo que hay dentro de esa isla es una cosa que uno no espera. Playas de arena blanca en el sur que parecen sacadas de un sueño, selvas densas, animales salvajes, leopardos, elefantes que caminan libres. Montañas en el centro donde el aire es frío y huele a té recién cortado. Ciudades antiguas con templos que tienen miles de años y una mezcla de culturas, religiones y cocinas que te revuelven los sentidos desde el primer día. Y hablando de sentidos, señores, la comida. La comida de Sri Lanka es una experiencia que hay que vivir. Curry de todo. Arroz con 20 acompañantes distintos, especias que te abren los poros, pan plano que comes con la mano y cosas verdes y rojas que uno no sabe identificar, pero que se come igual porque la situación lo exige. Ahora bien, hay algo más que necesitas saber sobre Sri Lanka para entender este video. Este país salió de una guerra civil de 26 años. 26 años de conflicto armado que terminaron en el 2009. Una guerra brutal que dejó cicatrices profundas en toda la sociedad. Y apenas unos años después, en 2019, vivieron una serie de atentados terroristas en iglesias y hoteles que sacudieron el país entero. Y entonces llegó la pandemia. Y encima de eso, en 2022, sufrieron la peor crisis económica de su historia moderna. Hubo desabastecimiento de combustible, apagones, protestas masivas y la gente llegó a hacer colas interminables para comprar lo básico. ¿Te suena familiar? Porque a mí, con mi historia, me sonó algo que conozco muy bien. Y sin embargo, la gente en Sri Lanka sonríe. Eso es lo primero que uno nota, la sonrisa. Ese país ha pasado por todo lo que mencioné y la gente en la calle te sonríe como si el mundo fuera un lugar seguro. ¿Por qué? Eso es lo que fui a entender y creo que después de este video tú también lo vas a entender. Pero primero hay que hablar de lo que me pasó en Colombo, la capital. Colombo es la capital comercial de Sri Lanka, no la capital oficial, que esa es no puedo mencionar el nombre, pero es Jayawardenepura Kotte, que está justo al lado y que nadie nombra en la práctica. Colombo es donde pasa todo, el dinero, el caos, el comercio y el puerto. Es una ciudad que mezcla edificios coloniales de la época británica con rascacielos modernos, mercados en plena calle, templos budistas e hindúes a 3 cuadras de cadenas internacionales de comida. Todo conviviendo en el mismo espacio con el mismo calor agobiante encima. El sistema de transporte en Colombo y en Sri Lanka en general funciona, principalmente de 3 maneras. Primero están los buses, ruidosos, llenos, baratos y con conductores que manejan como si hubieran apostado algo. Segundo, están los trenes que conectan la isla y que tienen algunas de las rutas más famosas del mundo por el paisaje que atraviesan. Y tercero, el protagonista de lo que te voy a contar ahora, el tuk-tuk. El tuk-tuk es un vehículo de 3 ruedas, un motor pequeño, 2 asientos en la parte trasera y un conductor adelante. Abierto por los 2 lados, sin cinturón, sin aire acondicionado, con el viento, el ruido y el caos de la calle entrando por todas partes. Es el taxi informal de Sri Lanka. Lo usan millones de personas todos los días y tiene una característica muy importante
que necesita saber antes de subirse a uno. El precio se negocia antes, siempre antes. Si no lo haces antes, tú mismo te buscaste el problema. Y ahora sí viene la historia. Yo salí a caminar por Colombo un día de esos en los que uno no tiene ningún plan. Cámara en mano, sin mapa, sin un destino fijo, solo mirando. Porque así es como uno realmente conoce la ciudad. No en los tours organizados, no siguiendo a una guía con una banderita, sino caminando solo, sin prisa, dejando que la ciudad te encuentre a ti. Y eso fue exactamente lo que pasó. La ciudad me encontró. Los colores en Colombo son una cosa aparte. Las telas en los mercados, los templos pintados de colores que no existen en ningún otro lado, las flores en las entradas de las casas, las guirnaldas en los postes. Todo tiene olor, todo tiene una intensidad visual que te obliga a parar. Y uno para, uno mira, uno saca la cámara. Y cuando uno para y mira y saca la cámara en la calle equivocada, en la ciudad equivocada, en el momento equivocado, ahí es cuando alguien lo nota. Sentí la mirada antes de verlo. No es magia, no es intuición mística. Es algo que uno desarrolla viviendo en ciertas calles, en ciertos barrios, en ciertos países donde aprendes muy rápido a leer el ambiente, o el ambiente te lee a ti primero. Era un hombre flaco, camisa medio abierta, alrededor de unos 40 o 45 años, sonrisa amable, ojos vivos, demasiado vivos. Y cuando digo ojos vivos, no lo digo como un cumplido. Lo digo porque hay una diferencia entre los ojos de alguien que está genuinamente alegre y los ojos de alguien que está calculando. Y esa diferencia, cuando la has visto suficiente, se vuelve imposible de ignorar. Era exactamente igual al vendedor de maní de la esquina de Obispo en La Habana Vieja, en Cuba, en mi país. Misma energía, mismo rango de frecuencias, mismo manual de operaciones. Hello my friend, me dijo con una voz tan natural que casi uno se lo cree. Hey, le respondí sin parar. Y me dice, where are you from? Y ahí cometí el error clásico del viajero desprevenido. Le dije la verdad. Cuba. Y ahí cambió todo. Se le iluminó la cara de una manera que, si no hubiera estado tan alerta, hubiera sido conmovedora. Ah, Fidel, Che Guevara, mi amigo, me gusta mucho Cuba, las Indias Occidentales. Yo me eché a reír, porque tú sabes lo que es eso. Llegas al otro lado del mundo, a una isla del Océano Índico que está a 10.000 kilómetros de La Habana, y lo primero que te dicen es Indias Occidentales. Hermano, no soy caribeño de cricket, pero bueno, el gancho emocional estaba lanzado, y él lo sabía. Entonces empezó a caminar conmigo, sin pedir permiso, sin preguntar si me molestaba. Simplemente empezó a caminar a mi lado, como si fuéramos viejos amigos que se habían reencontrado por la ciudad. Y habló sin parar. Que si él conocía templos secretos, templos donde los turistas nunca llegan, lugares que no salen en ninguna guía, que solo conoce la gente local, que son una experiencia espiritual única, que uno no puede perderse. Que él no tenía mucho tiempo, porque era chef del Hilton que estaba en la esquina y me lo señaló. Nada menos. Pero ¿por qué ser yo? Por ser mi amigo, por la conexión especial que había entre nosotros en los pocos minutos que llevábamos caminando juntos. Podía tomarse un rato para mostrarme la Sri Lanka real. Todo esto con una emoción tan genuina, tan bien ejecutada, que hay momentos en que uno piensa, oye, hombre, capaz que es verdad. Y en ese momento, ese instante de duda es exactamente lo que ellos esperan. ¿Alguna vez ustedes sintieron eso? Ese momento en el que saben que algo no cuadra, pero una parte de ustedes quiere creer que sí. Eso es lo que hace que estos esquemas funcionen. No es que la gente sea tonta, es que la gente quiere creer en la bondad de los desconocidos. Y eso, paradójicamente, es una cosa bonita del ser humano que algunos aprovechan. Yo iba a decirle que no. Tenía el no gracias formado en la boca. Estaba listo para seguir caminando. Y justo en ese momento, como salido de una película mal editada, apareció el tuk-tuk. De la nada. Como si el chofer hubiera estado escondido detrás de una esquina esperando exactamente esa señal. El tipo levantó la mano. El tuk-tuk frenó. El conductor sonrió de oreja a oreja, como quien acaba de ganarse el premio de la tarde.
Le dio unas instrucciones en singalés, el idioma de Sri Lanka. Le señaló algo y luego me miró a mí. Él te va a llevar muy barato, mi hermano, muy barato. Él conoce todos los templos que te dije anteriormente. ¿Ven lo que hizo? Quitó la decisión de mis manos. Ya no era, ¿quieres que te lleve? Ya era el, te va a llevar. El tuk-tuk ya estaba ahí. El conductor ya estaba preparado. El plan ya estaba en marcha. Solo faltaba que yo me montara. Y ahí, hermanos, me dio el olor a cuento. Porque hay cosas que cuando son demasiado perfectas, no son perfectas, son armadas. Demasiado rápido, demasiado coordinado. El tipo en la calle, el tuk-tuk apareciendo en el momento exacto. La historia del Hilton, los templos secretos, todo encajaba demasiado bien. Pero igual, me monté. Y sé lo que están pensando. Alejandro, si sabías que era un cuento, ¿por qué te montaste? Porque el cubano tiene ese espíritu de probar la vida aunque sepa que lo pueden engañar, de entrar igual en la situación, de ver hasta dónde llega, de entender el mecanismo desde adentro. O quizás simplemente yo quería ver los templos. Y la verdad es que el viaje en sí fue espectacular. 3 kilómetros que se sintieron eternos, pero de la mejor manera. El viento entrando por los lados abiertos del tuk-tuk, el ruido del motor mezclado con las bocinas y los gritos de los vendedores, los templos pasando como postales a los costados, la gente en la calle mirando al extranjero que va en tuk-tuk con cara de turista feliz. Todo exótico, todo intenso, todo exactamente lo que uno viene a buscar a un lugar como este, hasta que llegamos al destino. El conductor apagó el motor, se viró hacia mí con la misma sonrisa del principio y me dijo: 13.000 rupias, señor. 13.000 rupias. Yo me quedé mirándolo. Para que tengan el contexto, una carrera normal de tuk-tuk en Colombo para esa distancia cuesta entre 300 y 600 rupias. En los casos donde el turista no negoció bien, quizás 800 o 1.000 máximo. 13.000 rupias era aproximadamente 20 veces más de lo que debería costar esa carrera. 20 veces. Y el hombre, con una calma admirable, sacó el teléfono, me mostró una aplicación de tarifas según él, con números, con colores, con una interfaz que parecía oficial. Y era una aplicación más falsa que la Rosa de Guadalupe. Miren, yo he visto muchas cosas en mi vida. He vivido en Cuba, donde la creatividad para el invento no tiene límites. He vivido en Dubái, donde hay gente de 100 países distintos, cada uno con sus propios métodos. Pero una aplicación de tarifas inventadas para justificar un precio multiplicado por 20, eso sí fue nuevo para mí. Y eso, paradójicamente, me dio cierto respeto por la operación. Bajé del tuk-tuk despacio, sin correr, sin elevar la voz, sin el drama que él probablemente esperaba, porque el drama le hubiera dado tiempo de reaccionar, de negociar, de encontrar un punto medio, donde él todavía ganaba demasiado. Lo miré fijo y le dije, con esa voz que uno desarrolla después de ciertos años y ciertas calles, esa voz que no admite conversación: mi hermano, yo no sé cómo será la bobería aquí, pero a mí no me vas a coger de turista desprevenido. Toma lo justo y camina. El hombre se asustó. No sé si fue el tono calmado, no sé si fue mi mirada que estaba bastante cerrada, no sé si fue el hecho de que le hablé en español en algún momento y eso también lo descolocó, pero tomó lo justo y arrancó, sin decir ni gracias. Y yo me quedé ahí, en la calle, bajo el sol que tampoco perdonaba mucho, con el pullover pegado al cuerpo, viendo como el tuk-tuk desaparecía entre el tráfico, y pensé en las esquinas del mundo, en La Habana o en Colombo, en Obispo o en cualquier calle de la isla. Siempre hay alguien con la misma sonrisa, el mismo gancho emocional, el mismo manual de operaciones. El truco cambia, el idioma cambia, el vehículo cambia, pero la jugada es exactamente la misma. Y uno, con la calle cubana en la sangre, aprende que la mejor brújula no es el mapa, es el instinto. Ese que te afinan a fuerza de vivir donde viviste.
Fui a sentarme frente a un Buda cuando llegué a ese templo, a ver si él me explicaba qué es lo que acababa de pasar. Y mientras estaba ahí, en ese silencio que solo tienen los templos budistas, pensé, esto no fue lo más intenso del viaje, porque todavía no había conocido al taxista. Y si creen que la historia del estafador me movió por dentro, lo que viene ahora me partió en dos. Para entender la segunda historia necesitan saber algo sobre cómo funciona el transporte entre ciudades en Sri Lanka. Los tuk-tuk son para distancias cortas dentro de la ciudad. Para viajes largos entre ciudades la gente usa buses, trenes o los taxis privados. Los taxis privados no son como los de otros países o los de Dubái, donde vivo. No hay una flota corporativa, no hay una aplicación con GPS, no hay calificaciones de 5 estrellas. Son hombres con carro propio que decidieron convertirlo en su medio de vida. Compran el carro, lo mantienen, lo pagan con lo que ganan llevando a los pasajeros y si el carro se rompe, si los precios de la gasolina suben, si hay una crisis económica, si el turismo baja, el problema es suyo, solamente suyo. La ruta de Kandy a Colombo es de aproximadamente 115 kilómetros, pero en Sri Lanka déjame decirles algo, no son los 115 kilómetros como tú lo conoces o como yo lo conocía. Son 4 horas de curvas cerradas entre montañas, de bajadas y subidas, de vacas cruzando la carretera como si tuvieran más derechos que los carros, de camiones cargados hasta arriba pasando, rozando, de paisajes tan brutalmente hermosos que uno se olvida de que lleva 3 horas en un carro sin suspensión en una carretera sin mantenimiento. Mi taxista para ese viaje tenía 28 años. Alguna vez un desconocido les pidió algo tan pequeño, algo tan absolutamente insignificante para cualquier otro, que en ese momento los dejó completamente sin palabras. Eso me pasó en esa carretera. 28 años, sonrisa constante, delgado y una tos que parecía la banda sonora del viaje. El taxista estaba enfermo, con catarro, pero un catarro de los buenos, de esos que uno nota desde el primer segundo. Pero eso no le importó, porque desde el momento en que salimos de Kandy, ese hombre habló sin parar, con el entusiasmo genuino de alguien que no tiene muchas oportunidades de conversar con alguien de afuera y quiere aprovechar cada kilómetro. Me habló de su esposa, de sus 2 hijos, del carro que estábamos usando, que era suyo, que lo había comprado con años de trabajo y que era su herramienta, su oficina, su sustento, todo al mismo tiempo. Me habló de cómo funciona su vida. Trabajo, trabajo y trabajo, siempre trabajo. 6 meses en Kandy y 6 meses en Colombo. Va a donde hayan turistas, como un pescador que no tiene punto fijo en el mar, sino que sigue la corriente, donde hay turistas. Ahí está él. Cuando los turistas se van de una ciudad, él también se va. Deja a su familia, vive solo durante meses y manda lo que puede. Y mientras me contaba eso, yo miraba el paisaje por la ventana. Las montañas del centro de Sri Lanka son de un verde que parece irreal. Las plantaciones de té cubren las laderas como una alfombra, perfectamente ordenadas, con ese color específico que uno no ve en ningún otro lugar del mundo. Y entre las plantas de vez en cuando, una persona con una cesta en la espalda, cortando hojas bajo el sol. Esos son los trabajadores de las plantaciones de té. Trabajan de sol a sol, cortan hojas todo el día. Y el té que cortan termina en las tazas del mundo entero. En Londres, en Tokio, en Nueva York. En las mesas de gente que no sabe, no puede saber lo que costó ese té antes de llegar a la taza. Paramos a almorzar en un Pizza Hut de la carretera. Yo lo invité y ahí noté algo. Comió poco. No porque no tuviera hambre, se notaba que tenía hambre, sino con esa timidez específica, esa contención cuidadosa que solo tienen las personas que están acostumbradas a no pedir de más, que aprendieron en algún momento de la vida que lo correcto es ocupar el menor espacio posible. Antes de levantarnos de la mesa, antes de salir, me miró y me preguntó casi en voz baja, casi pidiendo disculpas por la pregunta misma: ¿me puedo llevar lo que sobra? Se detuvo un segundo. Mi esposa ama la pizza, pero a veces yo no se la puedo comprar. Yo me reí, pero no de burla, no de superioridad,
no de esa risa incómoda que uno suelta cuando no sabe qué hacer con algo. Fue de esas risas que te aprietan el pecho por dentro, que suenan alegres pero duelen al mismo tiempo. Porque reconociste algo en esa frase que toca una parte de ti que tienes guardada. ¿Cuándo fue la última vez que algo así de pequeño los desarmó? Una frase de 4 palabras que de repente les cambió todo el estado de ánimo. Salimos del restaurante y justo afuera él se paró. Buscó en el bolsillo de la camisa y sacó un bedi. El bedi es un tabaco pequeño, muy delgado, que en Sri Lanka y en la India la gente lo enrolla a mano. No es un cigarro, no es un cigarrillo industrializado, es algo completamente diferente. Se hace envolviendo tabaco en una hoja seca, marrón, que ellos mismos cortan y preparan. Lo amarran con un hilo fino y el resultado es algo rústico, imperfecto, que huele a tierra y a campo, y a algo que no tiene nombre preciso. No es glamoroso, no es lo que uno ve en las películas, es suyo, es de ellos. Es parte de una tradición de trabajadores y conductores y gente de campo que llevan siglos fumando eso al final del día, o en una pausa, o cuando necesitan un momento para respirar. Me ofreció uno. Y como me gusta conocer las culturas desde adentro, desde lo que realmente son y no de lo que parecen, yo acepté. Este primero que estoy enrollando es para usted, me dijo. Lo enrolló delante de mí, despacio, con los dedos que sabían exactamente lo que hacían. Me lo dio. Aspiré. Realmente me sentí muy mareado. La cabeza se me llenó de algo que yo no sabía cómo definir en ese momento. El humo era distinto a todo lo que yo había probado antes. Olía fuerte, a algo orgánico y antiguo. Y mientras yo procesaba todo eso, él me miraba, con esa curiosidad tranquila de quien comparte algo que considera suyo y quiere ver cómo lo recibe el otro. Sonreía, tosía, observaba cada gesto mío como si necesitara mi aprobación para saber si había hecho bien en ofrecerlo. Había en su mirada una mezcla de 3 cosas que raramente se vuelven juntas: orgullo, inocencia y cansancio. Como si aquel tabaco pequeño, aquel bedi enrollado a mano fuera su manera de darme un pedacito de su mundo, de lo único que tenía para ofrecer en ese momento. Después habló de problemas. Los precios, la gasolina, que a veces no puede comprar ropa para los niños, que hay meses que son más difíciles que otros, que la crisis que vivió el país hace unos años los afectó a todos, pero a los que viven de esto los afectó de una manera muy especial. Pero no lo dijo desde la queja. No había lástima en su voz, no había resentimiento, no había esa amargura que uno a veces escucha en gente que ha pasado por mucho y se quedó con las cuentas sin pagar. Lo dijo desde la resistencia, desde ese lugar en el que uno reconoce que la vida no es justa, que el sistema no está hecho para uno, que las cartas que te tocaron no son las mejores. Y aún así, uno se levanta y maneja y trabaja 6 meses aquí, 6 meses allá. Y que el carro no se puede romper y la gasolina hay que pagarla. Y la pizza de la esposa hay que guardarla en una caja de cartón para llevarla a su casa. Y ahí se me vino Cuba a la cabeza. Los que se levantan sin café porque no hay café. Los que inventan sin wifi porque no hay wifi. Los que venden lo que sea para que la familia tenga un plato de arroz y frijoles. Los que llevan años resolviendo con lo que encuentran, con lo que pueden, con lo que el día trae. Los que no tienen estudios, ni padrinos, ni contactos, ni red de seguridad, ni plan B. Y aún así, igual siguen, porque no queda de otra. Él en Sri Lanka, los míos en Cuba, todos hablando el mismo idioma sin decirlo, el idioma de la supervivencia. Llegamos a Colombo, yo bajé del carro, le di lo acordado. Y entonces él hizo algo que no esperaba. Me quiso devolver parte del dinero, porque yo lo había invitado a almorzar. Ahí no supe si reír o llorar. Un hombre que me acaba de decir que a veces no puede comprarle pizza a su esposa me estaba queriendo devolver dinero porque le pagué el almuerzo. Yo le dije: hermano, en mi país también hay gente como tú. No tienen mucho,
pero nunca dejan de dar. Nos despedimos con un apretón de manos y un ten un feliz día, que me sonó algo mucho más grande que esas 4 palabras. Él se subió a su carro con su catarro y su dignidad. Yo me quedé en la acera con una certeza que no me la enseñó ningún libro de medicina ni ninguna clase de nada. En cualquier parte del mundo, los que menos tienen siempre son los más ricos. Ahora bien, si creen que esto ya fue suficiente para un viaje, si creen que ya había tenido suficientes emociones para una sola semana en esta isla, la tercera historia está a punto de demostrarles que Sri Lanka todavía tenía una sorpresa grande guardada para mí. Pero esa la voy a dejar para el próximo video. Muchas gracias si llegaste hasta aquí. No te olvides suscribirte al canal, que me ayudas muchísimo. No te olvides dejarme un me gusta y un comentario. Cuéntame si te ha sucedido algo así. Cuéntame si has vivido en Sri Lanka, si has visto eso anteriormente, y déjame saber tu opinión sobre las historias. Me encantará leerte como los hago siempre en Facebook. Gracias y nos vemos muy pronto. Chao.